de la mañana, 9:09 pasaditas. Les decía antes de la pausa que vamos a estar hablando con el doctor Roberto Galeto, que fue el primer juez de paz del distrito 9 de Julio, juez de paz letrado. Él nos va a contar ahora, la justicia de paz letrada se llamaba Lego, y después aparece el juez de paz letrado. Que la misión del juez de paz por entonces, antes de la ley del año 78, del decreto ley, que después comienza a regir en el 79, marca precisamente esa diferencia y las particularidades que da nacimiento a los juzgados de paz. La justicia de paz Lego era el buen vecino, amigable, conciliador, que atendía las situaciones de conflicto vecinal, por decirlo de alguna manera. Después se jerarquizó de la manera que lo vamos a contar. Lo hemos convocado en el marco del Día del Abogado. Ante todo, feliz día y extensivo a todos los profesionales del derecho, que ayer fue precisamente el Día del Abogado. Bueno, un gusto tenerlo hoy acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿y qué recuerda de esa etapa de juez? Mire, en el año 1979, una cuestión muy especial. La creación de la justicia de paz fue un tema que se discutió mucho tiempo, ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires. Sí. Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur, cuando todavía era territorio, tenían justicia de paz letrada. Pero en la provincia de Buenos Aires siempre hubo negativa en ese sentido por parte de los colegios de abogados departamentales, que no querían porque evidentemente les restaba trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían delegados, los abogados del departamento tenían abogados en todas las localidades, inclusive venían abogados de Bragado, 9 de Julio, y entonces eso se postergó. En el año 79, gobernando la provincia de Buenos Aires, el general Saint James, sancionaron el decreto ley 9229, creando la justicia de paz letrada, determinando las materias sobre las cuales tenía competencia. Bueno, tuvo que ser fíjese que un gobierno de facto que haya introducido eso, ¿no es cierto? Bueno, bien. Tenía todo un procedimiento para la designación de los jueces. Tenía que el intendente municipal elevar una terna, ¿no es cierto?, para seleccionar los jueces. En ese momento, el señor Antonio Garabano era el intendente municipal. Un día me llama a su despacho, me ofrece, yo pienso un poquito porque yo estaba trabajando en el estudio, tenía que cerrar el estudio, ¿no es cierto? Bien. Bueno, a los 8 días me llama el subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces y me dice, mire, acepte, pongo en funcionamiento el juzgado y después renuncie. Le digo, bueno, vamos a hacer así. Quédese un año, póngalo en funcionamiento, porque a veces, como había que, no solamente la parte jurídica, sino había que organizar toda la parte administrativa. Sí, porque es bueno recordarle a los oyentes que el juez, además de ser quien parte justicia, es el director o del área administrativa. Exacto. Además del director del proceso. Por eso el gerente vendríamos a ser del funcionamiento del juzgado. Exactamente. Entonces el señor Garabano mandó la terna a la doctora Mari Calviño, Durán, el doctor Durán y yo. Bien, entonces, el subsecretario de Justicia, tuvimos distintas entrevistas en Buen Mercedes, en La Plata, y bueno, después decidieron de que me eligieron a mí para desempeñar la función. Y el 31 de agosto de 1979 prestamos juramento a los jueces de paz del Departamento Judicial de Mercedes. Bueno, hoy es 31 de agosto. 31, mire, justamente hoy, qué coincidencia, hoy 31 de agosto. El 31 de agosto de 1979 prestamos juramento. Los jueces del Departamento Judicial de Mercedes, porque no todos se iniciaron en el mismo momento. Claro, efectivamente. En los distintos 17 partidos que tenía el Departamento Judicial de Mercedes, se fueron
puesto en funcionamiento en distintos partidos en distintos momentos. Bien, bueno, yo venía con una buena experiencia porque yo trabajé en el año 1960 en la justicia. Se crea el Fuero Penal Económico en Buenos Aires. Bien, el juez que nombran en el juzgado, en uno de los juzgados, había sido profesor mío en La Pampa, en el Colegio Domingo Sabio. Él era secretario del Juzgado Federal. Lo trasladan a Bahía Blanca y cuando se crea el fuero lo nombran juez en el Fuero Penal Económico en el Juzgado 5. Él me llama, yo estaba estudiando en La Plata y si quería ir a trabajar a Buenos Aires. Bien, entonces ahí fue donde yo aprendí cómo había que poner en funcionamiento el juzgado, toda la parte administrativa. Claro, Eso fue una gran experiencia que tuve cuando yo trabajé en el Juzgado Penal Económico. Bueno, pusimos en funcionamiento el juzgado, era toda una cuestión bastante compleja, porque el personal que estaba no tenía conocimiento. Claro, tenía que aprender. Claro, tenía que aprender, había que enseñarle. Bien, entonces yo trataba de, bueno, llamaba, le di tareas a cada uno, y les traté de enseñarle cómo tenía que desempeñarse, cómo debía que hacer los despachos, ¿no es cierto? Cómo había que darles, o sea, toda la parte administrativa, porque eso no estaba, ¿no? Bueno, y así empezamos a trabajar, y pusimos en funcionamiento el juzgado. Después todos los jueces nos reuníamos en distintos lugares para coordinar y hacer un trabajo más o menos uniforme, ¿no es cierto? Y así fue avanzando. Después se amplió la competencia de la justicia de paz letrada en los juzgados del interior, no en los del Gran Buenos Aires, porque esos estaban muy próximos a los departamentos judiciales, entonces no tenían que trasladarse. Entonces se amplió la justicia de paz letrada en los juzgados del interior. Pero qué linda experiencia, y qué linda experiencia nos está contando. Y bueno, ¿y cómo sigue eso? ¿Cómo siguió? ¿Se puso en marcha? Bueno, se jubiló el secretario, que era el señor Borelli, que tenía muchos años de antigüedad. Bueno, había que proponer un secretario. Y entonces yo siempre digo que cuando se modifica algo, se modifica para mejorar, ¿no es cierto? Entonces, si se crea la justicia de paz letrada, era para obtener una mejor administración de justicia. Claro. ¿No es cierto? Bien. Entonces, había que nombrar secretario. Yo quería que el secretario fuera letrado. Claro, obviamente. Vuelvo a repetir, para mejorar la administración de justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la provincia me pide explicaciones. ¿Por qué yo quería que fuera letrada? Bueno, le mando una nota que la tengo reservada todavía en la carpeta a la Corte y le digo, les pongo todas las razones por qué yo quería que el secretario fuera letrado. Y así fue, yo lo propuse al doctor Ramos y la Corte lo nombra. Creo que Ramos fue el primer secretario letrado en toda la provincia de Buenos Aires en la justicia de paz letrada. Pero qué dato histórico además, ¿no? Y qué importante todo esto. Sí, la Suprema Corte me pidió explicaciones y yo viajé a La Plata y hablé con el doctor Arturi, que es el jefe de superintendencia de la justicia de paz letrada. Les puse además personalmente las razones por las cuales quería que fuera letrado, ¿no? Y entonces esa intervención también ayudó para que la Corte lo designara. Bien. Bueno, por ahí no estuvo un mes, precisamente, como le había dicho el funcionario anterior, póngalo en marcha y después siga con el estudio. Ay, no. No, bueno, ¿qué ocurre? Resulta que nos reuníamos siempre, entonces, en distintos lugares, todos los jueces letrados de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eran gente mucho más joven. Entonces estaba el doctor Méndez de Chivilcoy,
que él había sido secretario de primera instancia en Mercedes, el doctor Barrega, que había sido, digamos, los más grandes. Entonces siempre nos reuníamos y, bueno, digamos, los que llevamos un poquito la voz en las reuniones. Y recuerdo que en una oportunidad tuvimos una reunión en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y se le había dado competencia a la justicia de paz letrada al juez Rugal. Entonces nadie conocía, nadie quería, porque los jueces jóvenes no conocían lo que era el fuego Rugal. Claro. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurre? Entonces yo trabajé en el año 66, cuando se sancionó la ley 17253, Onganía, que el presidente de la República, y puso fin a todo el problema rural que existía en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué pasa? Usted tenía un juicio, tenía sentencia, sacaba el gobierno, sacaba una ley, suspendía todos los desalojos, bien. Y entonces cuando vino, sancionaron la ley 17.253 y eso puso fin al tema de los desalojos, con un proyecto muy, muy razonable. Si el propietario le vendía al arrendatario, le daba el título gratuito, 5 años sin pagar tributos al propietario que le vendía al arrendatario y al arrendatario, ¿cierto? Y le daba crédito para que le comprara el campo. Y así hicimos varios. Bueno, eso fue una experiencia importante porque hicimos muchos desalojos. O sea, se iniciaba el desalojo, se encontraba la solución al problema. Por supuesto, le dio solución al problema. Bien. Porque se terminó. O sea, el que quería ser propietario, el gobierno le daba la posibilidad de comprar un campo. Y si no se lo vendía el arrendador, podía comprar otro campo. Claro, claro. ¿Cierto? Y así se solucionó el problema con la ley 13.246 de arrendamientos y apagamientos rurales, sancionada en 1948 y modificada en el año 84 por una ley que incorporó el contrato accidental de arrendamiento, ¿no es cierto?, por una o dos cosechas, que es el que se hace generalmente ahora, ¿no? Sí, el que está vigente prácticamente. Claro, porque en esa época usted iniciaba el desalojo. Entonces, ¿qué ocurre? El arrendatario no pagaba nada de alquiler, hacía una explotación irracional del suelo porque no trabajaba bien, no arreglaba alambrado, no arreglaba nada. Claro. ¿No es cierto? Y entonces el campo se quebraba, claro, porque no lo explotaba bien. Y el propietario no pagaba los impuestos. Entonces, bueno, con eso se vino a arreglar. Entonces, ¿qué ocurre? Dejaron sin efecto el fuego rural. Lo sacaron de la competencia de la justicia de paz letrada. Después de unos cuantos años, por una ley 11.911 se volvió a dar, ahora vuelve a tener competencia la justicia de paz letrada en lo que corresponde al fuego rural. Ahora es competente de nuevo. Entonces, esa fue una modificación muy, muy importante y acercó a la justicia, porque siempre yo asistí a muchos congresos y siempre se habló del principio de inmediación. ¿Cuál era? De acercar la justicia a los justiciables. Correcto. ¿No es cierto? Nunca se cumplió. Y estoy hablando de un congreso que se hizo en Mar del Plata en 1969. Se trataba ese tema, pero nunca se arreglaba, nunca se acercaba a la justicia. 54 años. ¿Se da cuenta? Y siempre se decía lo mismo, y eso se venía discutiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, y desde la experiencia, las mediaciones que se han instalado, sí, bueno, desde el año 90 en Capital, sí, Federal y ahora en la provincia, sí, de Buenos, sí, Aires, sí, sí, con la variante optativa en Capital Federal y obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Bien, sí. Bueno, yo justamente hice un curso de mediación. Yo hice el curso de mediación y soy mediador, fui mediador. Nosotros hicimos en Mercedes, digamos, un plan piloto. 3 años trabajamos gratuitamente haciendo mediaciones, ¿no? Bien, porque la mediación está en la justicia civil y comercial, nada más. Claro, en la justicia de paz letrada no está. No. Entonces, ¿qué ocurre?
también dio resultados. Dio resultados la mediación porque, bueno, se planteaba el conflicto, se podía hacer una propuesta, a veces veíamos que la propuesta era factible, entonces el mediador hablaba con una de las partes, con el abogado, el mediador no le podía sugerir mucho, sino que digamos, el acuerdo lo tenían, pero sí podía dar orientaciones para ver si se podía lograr el acuerdo, ¿no? Sigue funcionando la mediación, pero no le han dado mayormente importancia. No hay espíritu para mediar, no hay espíritu. Todavía sigue el espíritu de seguir el conflicto, de pleitear, de articular cuestiones que no tienen mucha importancia, o sea, lo que le decimos la chicana, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Bueno, pero a lo mejor con el tiempo la mediación en una justicia de paz, que es donde aparecen los conflictos del vecino, en definitiva. Bien, pero fíjese que la justicia de paz no está, ya sé, pero a lo mejor con el tiempo hay que pensarla, instrumentarla. La van a posiblemente, pero no está muy aceptada por los jueces la mediación, no estaba muy, inclusive se quiso implantar la mediación en materia penal. Nosotros la practicamos. Y después las mediaciones, por ejemplo, nosotros hablamos con el fiscal general de aquel momento, que la gente que vivía en 9 de julio la podíamos hacer acá en el juzgado. Claro. Cuando las dos partes en conflicto tenían domicilio en 9 de julio, entonces acá éramos 2 mediadores, la doctora Paciolo y yo. Entonces las hacíamos en la sede del juzgado. Yo conseguí de que el secretario nos diera a la sala el juez Ramos, nos facilitara las salas de audiencias para que las mediaciones se hicieran en sede judicial. Hicimos varias mediaciones y todas las arreglamos acá. Solamente uno porque uno que vivía en Pigüé no pudo venir, no le dieron permiso para que viniera, no lo pudimos arreglar. En problemas de alimentos, en problemas de tenencias, ¿no? No, por eso le digo que es una vía muy importante. Muy importante. De acercamiento. Y se logra fundamentalmente, se le pone fin al conflicto y se logra la paz. Así es. ¿No es cierto? Así es. Bueno, y en tantos años ¿cuántos años lleva como abogado? ¿Desde cuántos años? Yo empecé a ejercer la profesión en el año 1962 y me jubilé en el 2015, 53 años. Ah. Sí. Me jubilé a los 83 años. ¿Y cuántos años tiene ahora? 92. 92 años. Sí. Bueno, Dios le dio una bendición enorme, porque está con una energía contagiosa. No, pensé que tenía mucho menos. No. Sí, empecé a trabajar. ¿Y cuándo los cumple los 93? ¿Cómo? ¿Cuándo cumple ¿Qué día cumple? 9 de julio. Además, 9 de julio, patriota. Así que 9 de julio tuvo el primer juez de paz letrado patriota. Sí, resulta que, según dicen en aquellas épocas, yo nací en La Pampa. ¿En qué parte? En ¿Santa Rosa, no? No, yo nací en un campo, en una localidad que se llama Conelo. O sea, le explico, en centro-oeste de La Pampa. Sí. En el ferrocarril Sarmiento. Sí. De General Pico, 70 kilómetros, bien al oeste. Yo iba a decir, para el lado de San Luis la tengo ubicada. Bien, justamente, pues el tren Sarmiento llegaba hasta Telén. Claro. Entonces está General Pico, Eduardo Castex, y después viene Conelo. Yo nací en un campo, en esa localidad. Entonces decía que cuando lo anotaban los días de fiesta, no hacían el servicio militar. Yo hice el servicio militar. Claro, porque yo era hijo de madre viuda y estaba estudiando, no trabajaba, no era sostén de mi madre. Claro. Entonces se pegó muy poco tiempo, 6 meses. Bien. Y no había ropa para el personal, no había nada. ¿Hijo único o más hermanos? No, yo tengo 3 hermanas mujeres mayores que yo. Yo soy el menor. El menor. Y ahí empezaron en Castex, empezaron la vida, o se vinieron para 9 de julio. ¿Cómo? ¿En Eduardo Castex empezaron todo o se vinieron para acá? No. Todos quedaron en La Pampa. Sí, mis hermanas fallecieron las 3 y yo, yo
vine acá en el año 62, porque resulta que yo, acá estaba Miguel Bargiano, bien, que era profesor. Él fue maestro mío en el Colegio Domingo Sabio de Victorica, La Pampa, Sí. en el año 44 en quinto grado, porque él era profesor de Filosofía y Ciencia de la Educación. Y en aquella época daba clase en el Colegio Salesiano. Claro. Fue maestro mío en quinto y sexto grado. Entonces después él se vino para acá porque acá tiene su hermana, una hermana casada con Contarini. Entonces yo estaba estudiando en La Plata, yo me recibí de escribano primero y después de abogado. Entonces dice, venite 9 de julio, venía 9 de julio a trabajar. Bueno, vine con ellos a trabajar, a probar, pedí licencia en el Fuero Penal Económico y me vine para acá, a probar. Trabajé con ellos 2 o 3 años, después me independicé y empecé a trabajar como procurador, porque con el título de escribano. Correcto. Bien. Empecé a trabajar en el 62 y después en el 67 me recibí de abogado. El 29 de mayo de 1967 yo me recibí de abogado. Bien. Y acá estoy. Bueno, y nosotros queremos agradecerle el gesto, toda la historia que nos ha contado y hacer un reconocimiento a todos los profesionales del derecho a través suyo y con esta linda experiencia, y también un reconocimiento al primer juez de paz letrado, ¿no?, del distrito. Así que muchísimas gracias. Ha sido importante la implantación de la justicia de paz letrada, y es importante. Y después, ¿qué ocurre? Yo le dije a los diputados, nosotros en un determinado momento, va a ser 50 años que fundamos la Asociación de Abogados, en septiembre de este año. Bien. Creíamos transformar el juzgado de paz letrado en juzgado de primera instancia. Y todavía no se logró. Le preparamos un proyecto al senador Ares. Y en los fundamentos, recuerdo del proyecto que le presentamos a Ares, yo hacía mención que se había creado el 9 LT33 Radio de 9 de julio. Sí, que acaba de cumplir 50 Una de años. las cosas, ¿no es cierto? Claro. Presentamos el proyecto, bueno, yo después le dije a varios diputados de acá, hay un proyecto presentado, hay que buscarlo en el Senado, a ver si logran que se transforme el juzgado de paz letrado en justicia de primera instancia. Sí. Nadie presentó nada. No, porque es muy importante. Tendría que hacerse. Tal cual. Y hay varios partidos, por ejemplo, Coronel Suárez lo tiene, o La Barría, que está a 40 kilómetros de Azul, lo tiene. Sí. ¿No? Hay varios juzgados que tienen de primera, y acá no se hizo más nada. Bueno, pero ya se van a movilizar, seguramente. Bien. Va a llegar. Doctor, muchísimas gracias por el gesto. No, le deseamos lo mejor. Muy amable. Muy sí, ya va a ser invitado para otros temas. Muchas gracias. Bueno, 9:32, casi 9:33.